querido acercar hasta este vivero municipal, Los Pinares de Torremolinos, para ofrecerles este apartado, flores y plantas. José Ramón Martínez, su técnico municipal, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar, José, de una planta muy especial, una planta en flor y también pues muy de esta época, como es la fucsia, ¿no? La tenemos aquí. ¿Cómo es así en términos generales, ¿no? Pues una planta subarbustiva, es decir, no es un arbusto grande de flor, es decir, marca muchísimo la época primaveral y la época estival. Y bueno, como la tenemos en el programa también de Torremolinos de producción, pues hemos decidido hablar de ella para que la gente pues conozca esta bella planta de flor, ¿no? ¿Cuál es su nombre científico? ¿Se llama fucsia también Sí, o tiene otro nombre raro? Coincide con el género en este caso y su nomenclatura en latín es fucsia híbrida, ¿no? Le debemos el nombre pues a un médico alemán que trabajaba en el siglo XVI, que se llamaba Leonhard Fuchs, en términos de farmacología fundamentalmente, ¿no? Fue quien la descubrió y de ahí viene el nombre de esta planta y el color que tanta fama tiene, ¿no? Como es el rosa fucsia, ¿no? Hay que decir que bueno, en nuestro programa de Torremolinos tenemos distintas variedades que coinciden hoy día con distintos colores de la flor tan peculiar que tiene, ¿no? Entonces las hay desde tonos rosados con el cáliz en blanco, hasta pasando por todos los tonos de rosa hasta el púrpura, ¿no? Y bueno, intentamos tener pues una representación en nuestro programa de flor y hacemos pues aproximadamente unas 1200 plantas al año, ¿no? ¿Se suelen vender mucho estas? Sí, porque la gente empieza a conocerlas y sabe que es una planta subarbustiva, esto significa que no es una planta de temporada, y entonces si sabe llevarla sobre todo en cuanto a floración, en cuanto a hacer una buena poda de floración, pues la va a tener prácticamente año tras año en el jardín. Hay que conocer también un poco sus usos para saber que va a aguantarnos si, por ejemplo, no recibe mucho sol, ¿no? Entonces ahora hablaremos de ella. ¿Cuál es el origen de esta planta? ¿De dónde proviene? Es una planta americana, como en otras ocasiones hemos comentado, intentamos beneficiarnos en este tipo de plantas de flor, pues de todas las zonas continentales que digamos tienen clima mediterráneo. Entonces América Latina en este caso también tiene una franja importante de territorio donde las condiciones edafoclimáticas coinciden mucho con las que tenemos en la Costa del Sol, ¿no? En este caso el clima mediterráneo hace que la fucsia, que es de origen mexicano, pues Chile también, podamos copiarla y tenerla cultivada en nuestra flora ornamental aquí en Torremolinos, ¿no? ¿Y la etimología, José? Pues esa, es decir, le comentábamos antes que le debe el nombre, esto le gusta bastante a la gente, ¿no? La etimología, el origen de la palabra fucsia viene de ese médico alemán que se llamaba Leonhard Fuchs, que trabajó en farmacología pues sobre el siglo XVI, ¿no? Entonces, en el estudio de plantas con origen oficinal, pues llegó a descubrir esta planta bellísima en floración y la catalogó en función de el estado de su flor, que ahora describiremos, y de ahí viene pues su nombre en latín, que es fucsia híbrida, ¿no? Háblanos un poquito de esta planta, José. ¿Cuál es su descripción? ¿Cómo son sus hojas? Pues, ¿Cómo es su flor, su color? Es decir, características botánicas muy similares a otras plantas ya comentadas. En este caso la fucsia presenta una hoja simple, es decir, no está compuesta. La disposición de las mismas, si se observa bien, está una enfrente de la otra, eso en términos de jardinería se llama disposición opuesta. Tiene el borde un poco aserrado, lo cual es una característica botánica de la misma, y da las flores axilares en forma de pedúnculo, es decir, forma caída, ¿no? Y esa es digamos, la característica fundamental que la caracteriza y que da también su nomenclatura común, porque a esta planta se le llama pendientes de la reina por ese motivo, ¿no? Es decir, la flor sale de un largo pedúnculo y queda colgando en forma de péndulo, ¿no? Entonces da la impresión de pendientes colgados, ¿no? Y además evidentemente que queda muy es muy bonita característica. abierta, pero cerrada, fíjense, porque también es ese, digamos, el primer paso, y el segundo pues estaría aquí debajo, ¿no? Entonces muy característico, y de ahí viene pues la atracción fundamental de esta planta, que es su cantidad de flores, evidentemente, y la forma que tienen, ¿no? Es una planta subarbustiva, es decir, no llega a tener gran altura, pero si la dejamos en tierra puede alcanzar perfectamente los 50-60 centímetros cargada de flores en una exposición semisombra, ¿no? Es una planta que le guste
que le guste el sol directo y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ubicarla en el jardín o en fin, ahora veremos qué distintos usos tiene. Por eso te iba a preguntar, José, ¿cuáles son sus usos? ¿Dónde podemos poner esta planta tan maravillosa? O si se puede exponer mucho al sol, no tanto, ¿dónde es más adecuado? Es decir, no sería muy adecuado ponerla al sol directo. El jardín ofrece siempre muchísimas zonas de semisombra o sombra cerrada, donde esta planta se comporta mejor que a pleno sol, ¿no? Entonces muchas veces tenemos inconveniente en ver qué tipo de planta ponemos a la sombra aquí en Torremolinos, y esta concretamente sería una opción dentro de la sombra del jardín o semisombra, mejor todavía, ¿no? Hay que decir que es un poco de sustrato ácido. Esto no significa nada más que hay que tener cuidado a la hora de regarla con aguas calcáreas, porque evidentemente si sube el pH la planta se traducirá en amarillear su hoja, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a arreglar? Fundamentalmente de dos maneras, añadiéndole turba, rubia, a la hora de hacer la enmienda orgánica, que todas las plantas de flor le gustan, al igual que el rosal, por ejemplo, y a la hora de abonar, es decir, buscar abonos de lenta liberación, pero con que sean ácidos, ¿no? Es decir, que den reacción ácida. En este sentido, por ejemplo, podemos utilizar abonos a base de sulfato para el aporte de nitrógeno. Es un indicativo de que nos va a bajar el pH a la hora de regar y va a contrarrestar un poco las aguas que por otra parte aquí en Torremolinos son un poco calcáreas, ¿no? Y es la única precaución que hay que tener con ellas a nivel de suelo, es decir, que no suba el pH por encima de 6,5 es fundamental, y eso lo vamos a notar pues, fundamentalmente en el desarrollo de la hoja. Si no tiene un verdor claro es porque ahí está pasando algo, y ese algo normalmente está relacionado con el pH alto, ¿vale? El riego también es importante, ¿no? ¿Cada cuánto se puede regar esta planta? Le gusta más el sustrato húmedo, ¿no? Es decir, hemos hablado en programas anteriores de muchas plantas que peligran si el sustrato está húmedo. En este caso no, en este caso hay que mantener el sustrato con humedad, porque no es una planta que enferme es raro que enferme por condiciones húmedas, es más le gusta, ¿no? En verano quizá habría que regarla un poquito más, es un poco más acentuado ese riego, es decir, si la demás planta a lo mejor con un par de veces o 3 en semana es válido, a lo mejor esta requiere un riego diario, ¿no? En este sentido, es una planta que le gusta también el agua rociada por encima, no es como en otros casos, por ejemplo rosales, clavellina, cuando hemos hablado de los tajetes, etcétera, etcétera, que el agua por encima deteriora mucho la flor y la marchita. En este caso no. La planta, si se riega por difusores, es el riego ideal, mejor incluso que el goteo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesita cierto grado de humedad relativa rondando su hoja y los difusores se la van a dar, ¿vale? Entonces, protegido aquí del viento de poniente, eso es muy importante porque ese viento es el que se las carga, ¿vale? Literalmente. Entonces, semisombra y riego abundante, ¿de acuerdo? Importante. Enseguida vamos a seguir hablando de esta planta, de sus plagas y enfermedades y de su poda y de su floración. Será en tan solo unos minutos después de esta publicidad. Ahora volvemos, ¿vale? Hasta ahora. Y tras esta publicidad, pues continuamos en el vivero municipal Los Pinares de Torremolinos hablando de una planta muy especial como es la fucsia. Ya antes de estos consejos publicitarios le hemos conocido un poquito cómo es su descripción, su hoja, su flor, su forma de riego, pero nos quedan muchas cosas por saber acerca de esta planta. Por ejemplo, hablar de sus plagas y enfermedades que también las pueden tener, ¿verdad? Las pueden tener. No es una planta, Carolina, que coja muchas plagas, ¿no? Es decir, quizás el pulgón, que en la época del año en la que estamos es muy activo, puede ser que la ataque, pero si esto fuese así, lo ideal es rociarla con un buen insecticida a base de dimetoacto, a base de imidacloprid, es decir, algo que nos controle el tema de pulgón. Por otra parte, le pueden atacar también ácaros, es raro, pero le pueden atacar ácaros, y esto pues se corregiría pues con una acaricida tipo amectina o dicofol, ¿no? Por lo tanto, no es una planta que presente muchísimos problemas en cuanto a plagas, si de verdad llevamos un buen mantenimiento en cuanto a fertilización y en cuanto a riego, ¿vale? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que nuestra fucsia, bueno, pues ha cogido una plaga, una enfermedad o la ha atacado un bichito?